Bienvenidos a este acto público por Palestina. Vamos a dar comienzo ahora con esta mesa de gala. Os recordamos también, tenéis aquí nuestras papeletas, pegatinas por si queréis ir cogiendo. Ahora seguimos también repartiendo el folleto para más eventos como este, tan especiales y tan importantes, podáis venir y estar entrados siempre. El acto durará aproximadamente hasta las 8:30, si alguien se tiene que ir antes sin ningún tipo de problema. Yo soy Huacas, estaré aquí sobre todo para moderar, para ir recogiendo un poco las cuestiones y demás, que ahora os comentaré un poco el formato. Antes del formato quisiera dar pie a nuestros ponentes de lujo que hoy nos acompañan aquí. Muchas gracias por supuesto por estar y por aportar vuestra visión. Si queréis ir presentando para que la gente os conozca y sepa de vosotros. ¿Así? Sí, así. Pues hola, buenas tardes. Soy Elena Bassin, soy palestina estadounidense, así, no sé, os cuento un poco de mi experiencia, que, no sé, ser palestina de un nivel mundial tiene sus cosas, o sea, a veces cuando yo cruzo una frontera, no llevo mi collar que tiene los apellidos de mis abuelos puesto por ver, no sé, cómo corresponde la seguridad. Y además, ser estadounidense, a ver, uno que es una nacionalidad, cualquier proyecto colonial no tiene etnia. Y con el cuestión de Palestina, esto es además una cuestión ética, porque tiene de tener patrimonio refugiado y además ahora convertirme de participar en un otro proyecto colonial, pues difícil, y además es Estados Unidos, es el patronato más grande de Israel, así es difícil. Y además era de niña una época muy difícil para ser árabe, por eso yo no hablo el idioma. Ninguna de mis hermanas ni yo ni tenemos nombres árabes, porque, a ver, y ni digo una época lejana. Yo nací en 1996, pero claro, en esta época había la guerra civil en Líbano. Cuando nació mi hermana pequeña eran 2 meses antes de los ataques del 11S. Y aunque soy de Detroit, que es la zona que tiene la población, o sea, 1/3 de la población árabe estadounidense, todavía era difícil. En esta época yo tenía que decir que tenía que hablar del patrimonio de parte de mi padre, aunque primero de todo yo me identifico como una mujer árabe y sobre todo una mujer palestina. Y yo hablo de, o sea, mi experiencia y algo parecido de mi familia es tan lejos que se puede llegar la limpieza étnica. O sea, aunque ya no quedan muchos pueblos árabes en Palestina, es que aunque la gente que han ido, todavía hemos tenido que, no sé, limpiarnos, ni limpiar, pero me suena, o sea, me da referencia a muchas familias armenias después del genocidio por la parte de Turquía, y había muchos abuelos momentos antes de morirse que se contaron a sus nietos de que en realidad eran armenios, y yo me siento un poco así. Yo sabía que éramos jordanas toda la vida, pero el hecho de que mi abuela era palestina y que ella conoció a mi abuelo allí, pues era un poquito más de un secreto familiar, porque no querían generar más líos. Es
la vida inmigrante es asimilar y integrar y generar líos es que no quepa cuando quieres poder ganarse la vida. Bueno, es un poco de... De dos mujeres autóctonas de Palestina y yo soy el único que no nací aquí. Y nací en Buenos Aires y de Buenos Aires fui a Israel y viví 9 años allí. Y muy temprano, en muy pocos meses, descubrí o me hice consciente de que el asentamiento, del carácter colonial que tenía el asentamiento judío en Palestina, desde sus comienzos. Y a partir de ahí también aprendí, a partir de la experiencia propia, de cómo funcionaba internamente lo que hoy estamos convirtiendo en un sentido común, y es el hecho de que aquel Estado tiene un régimen de apartheid, que significa que diferentes poblaciones tienen diferentes derechos, y hay ciudadanos de primera, que es la población judía, y bueno, y de segunda, de tercera y de cuarta, y de hasta 5 regímenes diferentes para tratar con diferentes sectores del pueblo palestino que ha sido fragmentado por la acción de Israel. A partir de ahí me hice antisionista y anticapitalista, y desde entonces hasta hoy, hace ya casi 40 y tantos años, sigo en lo mismo. Y por eso estoy aquí, para, además de agregar algo del análisis de cuáles son las causas del ataque a Gaza, del genocidio que estamos viendo en Gaza, para plantear también que, a pesar de la desigual relación de fuerzas, esto es posible cambiarlo. Y se puede cambiar a partir de 3 factores importantes. Uno es, por supuesto, la resistencia palestina. No estaríamos aquí reunidos si no fuera que, a pesar de esa desigual relación de fuerzas, de la potencia que tiene el proyecto colonial y los apoyos que tiene el proyecto colonial en Palestina, no lograron, ni en los años 20, ni en la guerra del 48, ni en la del 67, ni incluso en los años que han pasado desde entonces, eliminar lo que en el 48 ellos pensaban que era el objetivo, que la humanidad se olvide de que existió un grupo humano llamado Palestina. No lo han logrado entonces, son incapaces de lograrlo hoy, y estamos aquí reunidos primero por esa resistencia. Segundo, es un tema que va a tratar seguramente, ya no lo voy a desarrollar tanto, y es va a cambiar la relación de fuerzas en el momento, efectivamente, que también en la sociedad israelí hay una fractura por la que una parte de la población vea que este proyecto, lejos de garantizar su seguridad, como creen la gran mayoría de ellos hoy en día, lo único que asegura es la continuidad de la muerte, del enfrentamiento, de la guerra, y que el proyecto colonial no tiene futuro. En vez de ser la gran victoria de Israel, es el comienzo, es en realidad su gran contradicción. Y finalmente, desde aquí, el tercer factor, o la tercera dimensión para que esa relación de fuerzas cambie, es que aunque ese Estado parece tan potente y tan capaz de hacer cualquier cosa, en realidad es tremendamente débil y dependiente de las relaciones internacionales. Y eso hace que la solidaridad internacional pueda tener un papel en cambiar la relación de fuerzas, a través de que, no de ir a llorar de que no se cumple el derecho internacional, sino a través de una campaña que plantea una estrategia de movilización popular para que todas nosotras, todos nosotros nos podamos implicar no solo en apoyar al pueblo palestino, sino por nuestro propio bien, resolver ese conflicto. Lo voy a desarrollar, como nos pusieron un límite de 5 minutos, y yo creo que yo lo debo haber consumido. Lo voy a dejar aquí, pero esto es, esa campaña se llama ODS, y creo que luego tendremos más ocasión de hablar más del tema. Voy a hacer una presentación
política y personal. Estoy en Valencia, bueno, todo, desde 2008. Dejé Israel en el año 2000, unos meses después del comienzo de la segunda intifada, que ya tenía mi camino fuera planificado, y me fui a Londres. Estuve unos años, 7 u 8 años en Londres, me hice europea, me vine a España con mi pasaporte europeo, tan contenta. Ahora yo no soy ciudadana europea, pero sigo siendo residente en España. Bueno, crecí en Jerusalén y tengo que decir, porque creo que es importante, que en una familia antisionista, pero crecí, bueno, estudié, fui a todo el sistema educativo y al sistema de lo que son como scouts y tal, de movimiento socialista. Bueno, he estado expuesta a todo el indoctrinamiento, pero resistí gracias a lo que había en casa. Y quiero decir que mis compañeros activistas que no han tenido esa influencia adicional, yo siempre estoy en mucha admiración a gente que han podido llegar a una visión más internacionalista, más igualitaria, a pesar de la fuerza del indoctrinamiento y el brainwashing israelí, que es muy potente. Bueno, yo desde muy joven he estado expuesta a amigos y a palestinos y a la actividad política de mis padres. Bueno, yo he estado en manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra en Vietnam, con 4 años, en nombre de mi padre. Entonces, vengo de ahí y creo que es importante, porque lo que vais a escuchar de mí no se puede esperar de cualquier israelí. Y es importante. Lo digo por humildad, porque creo que es difícil desde dentro ver las cosas. Muy difícil. Otro aspecto que quiero decir a nivel personal son mis raíces. Yo os digo que yo voy cambiando la definición de quién soy con los años, con el foco, Yo ahora, por ejemplo, ya no sé si soy judía, pero soy de descendencia judía. ¿Vale? Tengo 2 abuelos de Rumanía, que mi madre nunca conoció. Mis padres nacieron los 2 en 44 en Palestina, en Haifa. No, mi padre en Safat, que era, bueno, los dos, Safat y Haifa, eran ciudades mezcladas, de judíos y árabes. Mi padre nació en Safat, en el barrio antiguo, por vecinos palestinos, pero cuando tuvo 4 años esos desaparecieron. Mi abuelo yo nunca le planteé, bueno, yo tenía 7 años cuando murió, pero mi padre tampoco le ha planteado qué pasó, qué pensaban cuando esa gente desaparecieron en el 48. La familia de mi abuela lleva 200 años en Palestina y eso creo que me ha protegido mucho siempre mis relaciones con palestinos en Israel, porque ya terminó mi tiempo casi. Porque eso era como yo tenía derecho de estar ahí, porque yo siempre dudaba mi derecho de estar ahí, pero tenía derecho porque una parte de la familia siempre ha estado ahí, pero los demás vinieron en 33 de Rumanía. Mi otra abuela vinieron, y ya podéis imaginar lo que pasó con el resto de la familia. Mi otra abuela vino de Polonia, también, con historias de no tenía nada. Estaba siempre implicada en actividades con palestinos, al principio más como joven, encuentros, porque había una temporada que eso se hacía, ahora no se hace.
en manifestaciones contra Canadá, con 16 años en la calle, contra los ultraderechistas, contra la ocupación, en la primera intifada, luego, y ahora, bueno, en la segunda intifada también, todos los días en la calle, hasta que me fui. Y lo último que he hecho antes de dejar Israel en 2000 era una manifestación contra la ocupación, y yo me he hecho un cartel que ponía Down the Israeli Apartheid. Para mí ya era un apartheid, y yo me fui por eso. Porque no, yo sabía que si me quedo es dedicarme 100% a luchar contra el apartheid, y me veía ya quemada contra el apartheid. Bueno, lo voy a hacer desde fuera porque solo de fuera se puede cambiar. Eso desde dentro está perdido. Y creo que dentro está perdido. Somos muchos activistas, no, somos pocos, hacemos mucho, pero es muy poco. Es muy poco porque solo se va a cambiar desde fuera. Ahora voy a terminar diciendo que ahora lo que hago es, estoy en el grupo de Boycott Palestine, que son israelíes que apoyan al boicot. Desde dentro tenemos relación con los palestinos y israelíes contra apartheid también, que hacemos varias movidas. Con vuestras experiencias y vivencias, en este espacio que nos ofrece Intersindical también, gracias al grupo Intersindical por ofrecernos este espacio. Ahora que ya os hemos conocido un poco mejor, voy a explicar un poco cómo va a ser el formato que nos ofrecen los ponentes de esta jornada, que han accedido a que esta ponencia no sea la típica, la convencional que conocemos como un discurso desde una parte se escucha y después hay que contrastar. Aquí vamos a ofrecer un espacio más incluso de debate, de intercambio. Entonces la forma de esta ponencia va a ser la siguiente. Ahora os voy a dar otros 5 o 6 minutos para que expongáis lo que quieras, incluso 10 si queréis alargar. Bueno, aquí todo el espacio. Seguro que es interesante lo suficiente como para dar los 20 y ojalá poder daros mucho más. Vamos a dar entonces un breve espacio más para que desarrollen las ideas que tienen preparadas. Después, cuando cada ponente desarrolle su idea, se abrirá un primer turno de preguntas. Os iremos pasando el micro para que hagáis las preguntas que consideréis. Las iremos recogiendo y tras ese primer espacio de preguntas, los ponentes han accedido a moldear esta ponencia de forma que la siguiente parte del desarrollo, en el que tendrán un poco más de tiempo para explayarse, será totalmente moldeada y adecuada a esas preguntas que tanto nos interesan, o a esas preguntas que queremos preguntarles a cada uno desde su punto de vista. Así que con todo y con ello, quien quiera empezar, adelante. Desde siempre hasta hoy. Hasta hoy. Y todas las otras voces que hacen son para limpiar su conciencia y decir que mira, que no se puede hacer esto, que eso no está bien. El apoyo del occidente, 100%. Porque si no, Israel no estuviera donde está hoy. Ya está. Tolerante y multicultural. Y ocultar lo que aquí estamos hablando, de la limpieza étnica, la colonización, la limpieza étnica y el apartheid. O, hoy en día en Gaza, su genocidio. Todos estos son crímenes contra la humanidad, son crímenes de guerra. Y no va a haber una reacción del occidente en contra, o sea, para que la condición que pone Nahama de que venga de afuera el cambio, solo va a existir cuando en contra de nuestros gobiernos cómplices haya una presión popular que les obligue a cambiar de posición. La cambiaron en Sudáfrica, la cambiaron en muchos otros lugares, se retiraron de Vietnam y se retiraron de muchos otros lugares. Cuando la opinión pública aquí, cuando la sociedad se dividió y una parte significativa dijo no queremos eso, no es nuestro nombre, y terminó siendo hegemónico. Y por eso el boicot es una estrategia de movilización popular que justamente lo que intenta es que la gente haga cosas que influyan, que hagan que nuestro gobierno termine por cambiar de posición.
con Borrell y con otros del ministerio que me he encontrado muchas veces. Son y media ya, tenemos que terminar, tenemos que dar tiempo a la Bueno, pero voy a terminar con la S y lo dejo. Entonces, primero, bueno, segundo, sanciones. ¿Qué es lo de hoy? ¿Qué es lo que está hoy en la orden del día, incluso más que las mercancías? Porque frente a estos crímenes que hemos citado aquí, son todos crímenes que están tipificados en el derecho internacional y deberían sancionarse. Contra Rusia no tardaron ni un día en hacerlo. Y no tardaron una semana en echarlo hasta de la Federación Internacional del Ajedrez, donde eran los reyes del mambo, durante un siglo. De todas partes les echaron. Contra Israel no. ¿Y por qué este doble rasero? Ya lo hemos dicho por qué este doble rasero. Pero ahí está nuestra posibilidad de presionar a que este gobierno, que se dice el más progresista de la historia, haga algo, más que hablar. Porque la trampa en lo de Borrell y nuestro ministro de Asuntos Exteriores está en decir que estamos con los palestinos, les apoyamos completamente y nos parece mal lo que hace Israel. Lo que no hacen nunca es hacer algo. Lo hicieron contra Putin. Aquí nunca ha habido ninguna sanción. Y es lo que tenemos que pedir. Tenemos que pedir el embargo de armas, tenemos que pedir que se suspenda el acuerdo de la asociación preferente entre Israel y la Unión Europea por no cumplir los derechos humanos. Está en su artículo segundo, dice que eso estará vigente mientras se cumplan, mientras no se crean los derechos humanos. Tenemos que pedir detener el ataque criminal. Tenemos que pedir que se levante el bloqueo a Gaza, porque ese es otro crimen contra la humanidad y otro crimen contra el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra. Ya, por favor. Pues para reflexionar, hablando de qué será Palestina en el futuro. Yo también estoy súper en favor de un Estado. Cuando decimos del río del mar, hablamos en serio. Queremos la devolución de nuestra tierra, pero que tampoco no vamos a volver a las normas y las leyes de 1948, que de verdad queremos un país inclusivo que tendré todo. O sea, yo como palestina joven, la imaginación radical es lo que nos anima. O sea, es pensar en qué será Palestina cuando nos libera. Hay un rapero palestino que tiene una canción que se llama Haifa en una Tesla. O sea, queremos pasar por Haifa en una Tesla. ¿A qué sí? Porque no nos merecemos. No, pero tampoco no queremos que sea un etnoestado como lo tiene Israel, porque intrínsecamente un etnoestado no se puede ser una democracia. Si una etnia tiene más derechos, o sea, si tiene prioridad y otras etnias, no se puede ser una democracia. Y esto, de su concepción, es que no se puede ser. No sé cómo será, pero en los momentos cuando estoy en otros grupos, cuando pensamos en cómo será la selección palestina jugando en el mundial, estos son los momentos de que me anima, que pienso en qué será Palestina cuando esté libre. Y la verdad es que yo creo que será en mi vida, sinceramente. Yo he visto cuánto se ha cambiado desde, para mí era durante de Sheikh Jarrah, el año pasado, de 2 años, que vi que había menos polémica. O sea, la gente se abrió sus ojos por la primera vez en mi vida y decía, oye, pues esa no. Y yo creo que tendremos una Palestina libre, un Estado en nuestras vidas.
Ojalá. Palestina!